Bien, pues pasan ya 2 minutos de las 7 y vamos a empezar. Y teniendo en cuenta el motivo de esta conferencia y los actos que han ocurrido hoy con la mayoría de edad y la jura de la Constitución de Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, doña Leonor, vamos a comenzar poniéndonos en pie y escuchando el himno nacional. Pues bienvenidos todos al acto de hoy, que como decía, tiene una muy especial relevancia. Se trata de celebrar la mayoría de edad y la jura de la Constitución de Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, doña Leonor. Un acto que se ha perfeccionado hoy jurídicamente en su papel de heredera de la corona del Reino de España. No porque no pudiese ser reina antes, como a veces escuchamos, sino que a partir de la mayoría de la edad, el heredero ya puede ser rey, pero además ejercer como tal, mientras es menor de edad, tiene que haber una regencia. Normalmente sería en este caso su madre o algún pariente mayor de edad próximo a suceder en la corona, como dice la Constitución. Hoy hemos presenciado el acto solemne del juramento con la asistencia, evidentemente, de la familia real. Y las imágenes, yo creo, que nos han transmitido la emoción y el cariño con los que la inmensa mayoría de los españoles lo han vivido. Diría incluso que hacía muchísimo tiempo que no nos producía tanta satisfacción ver la imagen del Congreso de los Diputados. Como digo, hacía mucho, todos elegantes, bien vestidos, con respeto todos, y el aplauso que le dieron a Su Alteza Real realmente fue cariñoso y enormemente largo. Bien, pues recordemos que la Real Asociación de Hidalgos de España tiene como su mayor honor el ingreso en la misma de los entonces príncipe de España, don Juan Carlos, y el príncipe de Asturias, don Felipe, además de su majestad la reina doña Sofía. Y de su majestad el rey don Juan Carlos I recibimos el título de real. La institución monárquica ha traído a lo largo de la historia soberanos con muy distintas cualidades y capacidades, unas dignas de elogio y otras no tanto. Pero hoy nos sentimos orgullosísimos de nuestro rey, su majestad don Felipe VI, y de quien será su digna sucesora, Su Alteza Real, doña Leonor, princesa de Asturias, de Gerona y de Viana, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. La hemos ido conociendo poco a poco, pero en este último año, con su ingreso en las Fuerzas Armadas, con los actos que como tal ha protagonizado y también en la entrega de los premios Príncipes de Asturias, todos hemos sabido que llegado el momento, que desde luego deseamos lejano, España tendrá una gran reina.
La Real Asociación de Hidalgos de España, fiel a su compromiso de mantener en todo momento y circunstancia una absoluta lealtad a la corona, quiere dar una muestra más de este compromiso dedicando a Su Alteza Real la Princesa de Asturias un número especial de nuestra revista Hidalguía. En este número especial publicamos un estudio sobre las armas del Principado de Asturias a lo largo de la historia, junto a un artículo que explica diversos temas relacionados con la figura del príncipe heredero y su institucionalización en los reinos peninsulares de Castilla-León, Aragón y Navarra, cuyos reyes crearon para sus herederos títulos específicos. Con esta publicación especial, la Real Asociación de Hidalgos de España manifiesta una vez más su apoyo permanente e incondicional a la corona, vertebradora desde la época de la Reconquista de los distintos reinos hispánicos, luego protagonista de la unidad de los mismos en el Reino de España, unidad de la que Su Majestad el Rey es garante y símbolo de su permanencia, tal y como establece nuestra norma suprema, la Constitución española. Nuestra felicitación y agradecimiento a los autores del contenido de este número de Hidalguía, don Jaime de Salazar y Hacha y don María Vallejo García Evia, y, como no, al director de la revista, don Mario Jaramillo Contreras, y al conferenciante de hoy, don José María de Francisco Olmos. Y yo, sin más, paso la palabra a don Mario Jaramillo. Buenas tardes. La edición especial de la revista Hidalguía, dedicada a la mayoría de edad de la Princesa de Asturias, representa un maravilloso y completo trabajo cuyas páginas, debo decirlo, no tienen desperdicio alguno. Primero, el magnífico escrito introductorio elaborado por Jaime de Salazar y Hacha, académico numerario de la Real Academia de la Historia y perteneciente a la Real Asociación de Hidalgos de España, repasa, como lo ha dicho Manolo, la trayectoria histórica del título del heredero de la corona y aporta una novedosa indicación en el entorno europeo sobre el nombre de Leonor que lleva Su Alteza Real la Princesa de Asturias. A continuación de este artículo, el número de la revista Hidalguía incluye el trabajo de José María Vallejo García Evia, catedrático de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre el origen y evolución de los símbolos del Principado de Asturias. Debo decir que es un trabajo de un verdadero erudito, donde se estudia el escudo, la bandera y el himno del Principado de Asturias, y donde concede un especial protagonismo a la Cruz de la Victoria como emblema de la monarquía asturiana desde el siglo VIII. El texto está además ilustrado con bellas imágenes en color. Cerramos esta edición especial con las armas de la Princesa de Asturias, trabajadas por la Real Academia de la Historia bajo la orientación de Faustino Menéndez Pidal, quien fue justamente director de la revista Hidalguía durante 10 años. Las recomendaciones de la Real Academia de la Historia, que incluye una perfecta descripción heráldica, fueron recogidas por el Real Decreto 979 del 30 de octubre de 2015, que lleva la firma de su padre, el rey Felipe VI, y de Soraya Sáenz de Santa María, entonces vicepresidenta de Gobierno y ministra de la Presidencia. Invitamos a todos, pues, a adquirir y leer este número especial de la revista Hidalguía, dedicada a la mayoría de edad de la Princesa de Asturias. Muchas gracias. Bien, pues sin más, doy la palabra a nuestro conferenciante, el doctor don José María de Francisco Olmos. Muchísimas gracias a la Real Asociación, que hace unos trabajos y unos eventos que desde luego son modélicos. Y yo encantado de colaborar en todo lo que me piden que haga.
Y para conmemorar esta fecha, hablamos de hacer algo sobre el Principado de Asturias y Gerona, la institucionalización del heredero, y realmente, como fue mi tesis doctoral, pues claro, no tenía demasiado problema en meterme en este tema, aunque el problema era reducirlo. Pues ya saben, las tesis doctorales son de unas 800 páginas, así, entonces, pues esto es más reducido. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, primero, lo que ha ocurrido hoy, lo que estamos viendo desde todo este mes, cómo la princesa ha jurado bandera, cómo ha estado con su padre en el desfile de las Fuerzas Armadas, en los premios Príncipe de Asturias, y en el día de hoy, tanto la llegada del Congreso, la jura y, por último, la entrega del collar de la Orden de Carlos III, coloca, como nos ha dicho el presidente, a la heredera en otro nivel institucional. El heredero en la época moderna y contemporánea es muy fácil de contar. Tiene que esperar la muerte de su padre. No tiene ningún tipo de figura concreta y de cargos concretos que pueda ejercer. Me estoy refiriendo en España. En otras monarquías sí participan en el Consejo de Estado, tienen distintas responsabilidades, pero en la monarquía española ninguna norma ni ninguna ley dice nada sobre el papel concreto del heredero o lo que pudiera tener. Pero yo lo que voy a intentar es ver cómo llegó al ápice de su poder institucional la figura del heredero durante la Edad Media y el por qué y cómo dejó de tenerlo justo al final de la Edad Media. Veremos algunas cosas interesantes y poco conocidas, otras conocidas y otras que se usan de una manera que yo creo que no es absolutamente correcta, pero lo veremos a lo largo de la conferencia y lo podremos discutir luego si sale el tema o no. La sucesión, normalmente mis conferencias tienen muchísimas imágenes, pero esta, como es más de enjundia teórica, pues no tiene más de texto. ¿Qué vamos a hacer? Pero intentaré que no sea muy pesada. El problema de la sucesión monárquica, que nosotros pensamos que es facilísimo, ya está, hay una ley de sucesión, tal, eso no era lo normal. Es decir, las monarquías han existido siempre, pero no las leyes de sucesión en las monarquías. Y aquí hablo de algunos ejemplos. Todos hemos visto el Imperio Romano o el Imperio Bizantino, donde emperador podía ser cualquiera en el sentido de una elección, una adopción, una cooptación. No había una ley de sucesión. Es más, en el Imperio Bizantino la norma era que Dios elegía al sucesor, la providencia divina elegía al sucesor. Porque se suponía que el Imperio Bizantino, su misión era extender el cristianismo por todo el mundo y por tanto el emperador tenía el título de isapóstolos, semejante a los apóstoles. Y era obispo exterior, era el que convocaba los concilios, el concilio de Nicea, acuérdense, los convoca el emperador y por tanto estaba muy por encima. Con lo cual, ¿cómo se podía hacer una ley de sucesión si era Dios quien decidía eso? Ahora, el problema era cómo lo decidía Dios. Si estaba todo el mundo de acuerdo, pues muy bien. Pero si alguien daba un golpe de Estado y vencía, pues claro, vencía. Dice, he vencido porque Dios ha querido. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Los pueblos germánicos, cuando tenían un linaje real, como el caso de los merovingios o los baltos o los amalos, la corona estaba en ese linaje, pero no en una sucesión patrilineal como la tenemos ahora. En cada momento se elegía a una persona de ese linaje, pero sin una normativa concreta. Y luego, cuando ese linaje desaparece o se hace muy extenso, empiezan a aparecer las divisiones de los reinos. Piensen ustedes en la Francia merovingia, que decíamos que Neustria, Austrasia, Borgoña, es decir, hay subreinos dentro de un reino general, que a veces se juntan en uno, otras veces se dividen y tal, pero no hay una sucesión como tal. O el caso de los visigodos, que todos conocen, una vez acabado los linajes reales, cómo intentan copiar a los bizantinos haciendo rey asociado a un hijo, pero todos sabemos que los visigodos, si algo tenían, era el llamado morbo gótico, que era que todos querían ser reyes. Y como todos querían ser reyes, pues todos los reyes visigodos, o casi todos, mueren
digamos no en su cama, ya sea por una daga, una espada o un veneno. Ese es el morbo gótico que todos tenemos. Intenta arreglarlo San Isidoro, haciendo una ley de sucesión de elección. Todos los nobles godos y todos los nobles obispos nos reuniremos, elegiremos una persona y le ungiremos. La unción, muy importante, recuerden, la unción viene de época bíblica, de la monarquía que se crea con Saúl. Sea perseguido, tal, quien toque al ungido del Señor. Por eso la unción es muy importante, porque se convierte en una protección sacral de esa persona frente a los otros. Con los visigodos no funcionó, por mucho que le ungieran, tal. Luego las grandes monarquías, recuerden la monarquía francesa, la monarquía inglesa, tienen esas coronaciones que vemos la unción real, que hace que una persona normal reciba un ministerio sacerdotal y adquiera otra categoría, o por lo menos teóricamente. Bueno, la primera ley de sucesión que tenemos en Europa es del siglo V, de los vándalos. Los vándalos que conquistaron todo el norte de África. Genserico, en su testamento, dice cómo tiene que ser la sucesión. Y es una sucesión horizontal, para evitar las regencias. Dice, tiene que ser el mayor de mis descendientes, el mayor en edad de mis descendientes. Con lo cual puede ser tu hijo mayor, pero a tu hijo mayor le sucede su hermano, o lo que sea, un poco lo que existía hasta hace nada en la monarquía saudita. Han visto que los monarcas sauditas todos tienen 70 años. ¿Por qué? Porque la sucesión es horizontal. Son todos los hijos del rey fundador, no son las siguientes generaciones. Bueno, pues esa es la primera sucesión que tenemos en Europa. A partir de la Alta Edad Media, con la patrimonialización del territorio, empiezan lo que son las divisiones. Los carolingios, tenemos ejemplos clarísimos con aquellas querellas interminables que terminan con los pactos que todos conocemos con los hijos de Luis el Piadoso, el Tratado de Verdún, etcétera, etcétera, que todo el mundo se tiene que dividir las cosas porque nadie se pone de acuerdo en quién es el sucesor. En la Rusia, por ejemplo, de los ruríquidas, de los varegos, había también un seniorado, pero una cosa rarísima, porque imagínense que hay como 40 pequeños subreinos y cada vez que moría uno corría turno y todos se cambiaban. Cosas complicadas. Ya sé que llama la atención, pero bueno, es así. O en Escocia, que es bien conocida, que había dos ramas y la sucesión iba de la A a la B y de la B a la A. Es decir, pasa de aquí a aquí, de aquí a aquí. Había dos ramas reconocidas y así hasta Macbeth, que se encargó de acabar con una de las ramas. Bueno, pues estas leyes de sucesión, como vemos, son muy complejas y no hay esa garantía como tenemos ahora que decimos, no, ¿quién es el número 1, quién es el número 2? En Inglaterra todos los años se publican quién son los 100 primeros de la lista de sucesión. Por si hay una comida y hay una bomba y mueren 98, que se sepa quién son los 2 que están en la lista. No hay ningún problema. En esta época, no. Damos otro paso un poquito adelante. Luego vamos ya más deprisa. Las grandes dinastías, los capetos y los normandos. Primero, los capetos son unos advenedizos. Ahora parece que son la gran dinastía. Capetos, Borbones, Valois, los capetos. Pero cuando subieron al trono eran unos más, porque claro, están sustituyendo a los carolingios. Y entonces lo que hacen los capetos para intentar mantener el trono en la familia es esa asociación al trono. Sube al trono uno e inmediatamente asocia al trono a su hijo, para que no haya ese corte. Y los normandos, los Plantagenet, cuando conquistan Inglaterra en el siglo XI, la conquistan. Entonces también hacen esas asociaciones. Son lo que se llaman reyes junior, en el sentido de que hay dos reyes, el padre es el verdadero rey, pero ya hay un rey nombrado. Eso no es óbice para que todos los hijos de los reyes se peleen entre ellos para ver quién tiene el poder o quién tiene más influencia. Es decir, no está escrito, pero se intenta. Y sobre todo, esa consagración episcopal en las dinastías de Francia y de Inglaterra, donde el rey aparece con esa frase que todos conocemos y que ahora significa totalmente distinto de lo que significaba en su momento, de rey por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir rey por la gracia de Dios en el siglo XI y en el siglo XII? Lo que quiere decir es que tú eres el jefe de un linaje, el que te consideramos que eres el rey,
pero para dirigir al pueblo de Dios, la Iglesia te unge, te da un ministerio, y entonces por la gracia de Dios te conviertes en su pastor. Es decir, el intermediario es la Iglesia. Se ponen los documentos y de hecho en las fórmulas de datación es un poco como los papas. Ya sabes que los papas les eligen y luego les coronan. Ahora ya se llama misa de toma de posesión, pero toda la vida a los papas les han coronado. Bueno, pues la fórmula de datación de los papas es desde el momento que les coronan, no desde el momento que les eligen. Que hay un intervalo de 5 días, de 10 días, o en el caso de Adriano VI, de 9 meses. Pero la datación de los papas empieza en el momento de la coronación, no de la elección. Pues bien, con los reyes ingleses y franceses durante esta época, durante el siglo XI, durante el siglo XII, ocurre lo mismo. No eres verdadero rey hasta que no has recibido esa unción, ese respaldo de la Iglesia Católica. Bueno, en el siglo XIII ya hay cambios, y esto es ya muy importante. Vuelve el derecho romano, se recupera el derecho romano, todos los conocemos, las universidades, etc. Y en el derecho romano está muy reconocido los poderes que tenía el emperador. Y entonces, cada rey quiere ser el emperador en su reino, lo que decía Alfonso X en las partidas. Bueno, pues a partir de ahí ya tenemos un cuerpo jurídico que me da el poder que tenían los emperadores romanos. Pero a partir de ahí todavía hay problemas en la idea de sucesión. Y yo creo que donde más claro se ve es en el problema del derecho de representación, que todos ya saben lo que es. Es decir, en la línea primera, si se muere el hijo pero está el nieto, pues ese nieto teóricamente tiene mayor derecho que el hermano menor, o que el tío menor. Todos conocemos el caso de los infantes de la Cerda, y ya está. Con eso ya está todo dicho para tenerlo claro. Pues para que vean que eso no era una cosa cerrada, en esa época, cuando muere Ricardo Corazón de León, no hay derecho a representación. Se busca al pariente más cercano vivo, es decir, un hermano más que un sobrino de línea primera. Sin embargo, en el Reino de Jerusalén, sí. En la sucesión de Alfonso X, no. Sí en el Reino de Escocia y sí en la época de Eduardo III. Por tanto, está todavía un poco en discusión qué es lo más importante en ese aspecto, o qué debe ser lo más importante en la sucesión al trono. No está cerrado. Y se produce también el fin de la tutela eclesiástica. La famosa frase, el rey ha muerto, viva el rey, es del siglo XIII. En el siglo XIII mueren casi, muy juntos, el rey de Francia y el rey de Inglaterra, y los herederos no están donde muere el rey. Y entonces, ¿qué dices? ¿Que hay que esperar un montón de tiempo para que haga la consagración, no sé qué, no sé cuánto? Dicen, no. Esto se acabó la intermediación de la Iglesia. Dice, yo soy el hijo de mi padre era rey, en el momento en que muere mi padre, yo me convierto en rey, independientemente de que luego, un año después o 2, me unjan, me coronen y lo que sea. Ese es la primera transformación de por la gracia de Dios. Ahora el rey, sin intermediación, dice, yo soy rey por la gracia de Dios, porque si estoy aquí, soy el hijo de mi padre, es porque Dios lo ha querido. Entonces ya no necesito esa coronación, que se va a mantener de otras maneras, pero ya no de lo que estamos hablando. Por tanto, ahí empieza ese derecho hereditario como primacía frente a otros derechos que hemos visto. Y si ya estamos en el 13, ahora, desde el 13 al 15, vamos a ver que si ya hemos decidido que el hijo mayor del rey, y con representatividad, va a ser el heredero, ¿cómo le damos una cabida constitucional, institucional, al heredero? Ya tenemos definido quién va a heredar y ahora, ¿qué le vamos a dar en ese sentido? Bueno, voy a hablar de Castilla y Aragón, que son los dos grandes territorios. Y para que quede claro algunas cosas. Las Cortes de Castilla no crean al heredero, le reconocen. Es decir, el rey no puede ir a las Cortes y decir, quiero que sea mi heredero. No, porque ya hay una ley, ya se sabe quién es. Lo que va el rey es a decir, esta persona cumple la normativa y quiero que las Cortes lo reconozcan. Y ese es el juramento de las Cortes medievales. Reconocen a la persona que legalmente tiene el derecho. No lo cambian, no lo crean. No son un tribunal. Hay una disputa dinástica y las Cortes tienen que decidir. No, eso no ocurre en la Edad Media. En Castilla y en Aragón. Por tanto, reconocen. Lo convoca, se hace y por tanto decimos que es ex lege,
es decir, por ley, no por la voluntad de las Cortes, es voluntad tecurie, que decíamos. Cuando hay problemas de esa legitimidad, pues claro, lo que decíamos, el rey se explica, y claro, el rey manda mucho. Y estoy hablando de Pedro I. Pedro I, ya saben, se casa con María de Padilla y con otras muchas, y tiene unos hijos que si son bastardos, que si no son bastardos, y él dice, no, presento pruebas, esta es mi mujer legítima, este es mi hijo mayor, y por tanto yo creo que cumple las condiciones y vengo a que las Cortes le reconozcan. Pero no viene a pedir a las Cortes que le digan, sí, ese es el heredero. No, yo digo que es el heredero y vosotros lo reconocéis. Es decir, no le pongo alternativas. Por tanto, eso es muy importante. Mientras que en la Corona de Aragón, poco a poco se va a consolidar lo que se llama el juramento del primogénito. En la Corona de Aragón, independientemente de todos los títulos que creamos, de Príncipe de Gerona, que luego lo veremos, el título del heredero es el primogénito, que parece que no es un título, sino que es algo que es. Si tú eres el primer hijo, pues eres el primogénito. Pero en la Corona de Aragón es un título, el primogénito de la corona. Y ese primogénito de la corona, a partir del siglo XIII, va a recibir ese juramento, igual que lo reciben en Castilla, lo reciben en Aragón. Pero además, y dado que la Corona de Aragón es una confederación de estados independientes, es decir, el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca, el Reino de Mallorca en este caso no, pero tienen cortes propias, leyes propias, monedas propias, y lo único que les une es el rey. Por tanto, hay administraciones separadas. Bueno, pues lo que se va a hacer va a ser crear una administración ordinaria que esté a cargo del heredero. ¿Por qué? Porque el rey al final solo puede estar en un territorio. Y lo que dice es, bueno, pues si tengo un heredero puedo estar en 2 territorios al menos. Por tanto, esa complejidad de la Corona de Aragón, que no tiene la Corona de Castilla, es la que va a obligar a crear esa administración ordinaria que está a cargo del primogénito. Se va a ver muy claro a partir del siglo XIII, con el cargo de Procurador General, que luego va a cambiarse al de Gobernador General de la Corona, que ya veremos cómo se desarrolla en el XIV. Por tanto, antes que los títulos que estamos viendo, Príncipe de Asturias, Príncipe de Gerona, tal, en Aragón se crea una figura institucional, que es el primogénito como Gobernador General de la Corona. Repito, una jurisdicción ordinaria, no extraordinaria. La extraordinaria sería el lugarteniente general. Es decir, si el rey sale de la corona por lo que sea, nombra un lugarteniente general. Es decir, yo no estoy, nombro a una persona que actúa en mi lugar. Pero el gobernador general es una jurisdicción ordinaria, que está estando el rey o no estando. Bueno, la institucionalización en títulos, como nosotros la conocemos, aparece en las grandes monarquías de la Europa occidental. Y esas grandes monarquías empezamos siempre por Inglaterra y por Francia. Esos son los modelos de todo el resto. Pues bien, a muy principios del siglo XIV, Eduardo I va a conquistar Gales. Y en ese momento es cuando va a tomar la decisión de que lo que era el Principado de Gales, porque había príncipes de Gales antes de esa conquista, se mantuviera como un territorio bajo la ley inglesa, la Commonwealth, pero diferenciado. Y esa diferenciación es que su hijo mayor pueda denominarse Príncipe de Gales. Además de Conde de Chester. El condado de Chester es un condado fronterizo entre Inglaterra y Gales, y por tanto un lugar militar. Estamos en un problema que no es de títulos, sino un problema militar. Y por tanto el Principado de Gales y el condado de Chester van juntos. Ahora bien, además de eso, unos años después, ya, Eduardo III decide crear el título de Duque de Cornualles en Inglaterra, para su hijo, el Príncipe Negro, que me imagino que todos conocen. Pues bien, en Inglaterra, el título de Duque de Cornualles es siempre para el hijo mayor del rey automáticamente. Automáticamente. Cuando murió la reina Isabel II de Inglaterra y Carlos III se convirtió en rey, inmediatamente, y si lo van a ver, pero claro, fue solo un día,
A Guillermo, que era duque de Cambridge, inmediatamente llamaron Guillermo de Cornualles, porque es una cosa automática. Es un territorio con unas rentas muy importantes, incluso hasta el día de hoy, que va directamente al hijo mayor por ser el hijo mayor presunto heredero. Pero el Principado de Gales y el Condado de Chester se creaban en cada reinado. Es decir, tú eres duque de Cornualles durante 10 años, 15 años o 20 años y en un momento determinado tu padre dice, y ahora te voy a nombrar príncipe de Gales y conde de Chester. Es decir, no es un derecho que se tenga, sino que el rey lo entrega cuando quiere. Mientras que el ducado de Cornualles sí es un derecho que no tiene necesidad de más, sino que es que pasa de heredero a heredero, en este caso. Pero ya vemos que en Inglaterra, antes de mediados del siglo XIV, ya se había buscado al heredero de la corona unas rentas y unos territorios, es decir, unos gobiernos y unos dineros que le entran directamente sin pasar por la corona. Es decir, que recibe directamente, no que el padre se lo asigna en cada momento, sino que lo recibe directamente en Cornualles y lo otro en Gales y Chester. En Francia, cuando llegan los Valois, acaban los Capeto y llegan los Valois, están en la Guerra de los 100 años, esto todo nos suena tan bien. Pues los franceses acaban de conquistar Normandía. Y lo que hace Felipe VI es nombrar a su hijo mayor, que el futuro Juan II, duque de Normandía, como un ejemplo de el gran territorio de los ingleses, la dinastía normanda, lo hemos conquistado, pues bueno, ahora va a ser para mi heredero, ducado de Normandía, un poco como fuera el ducado de Cornualles en Inglaterra. Pero en ese momento se va a producir también una cosa realmente curiosa y compleja, que el que era Delfín del Viennois, que no es un título realmente, es como se llama el territorio, el delfinado, pues decide que como no tiene hijos, pues tal, lo quiere ceder al rey de Francia a cambio de que quede adscrito al primogénito. Que además también interesaba porque el Viennois, que está más o menos en la zona del Ródano, no era parte integrante teórica del Reino de Francia, sino era parte teórica integrante del Sacro Imperio Romano-Germánico, porque el Sacro Imperio tenía 3 reinos, el Reino de Germania, el Reino de Italia y el Reino de Arles, que es esa zona. Con lo cual el rey de Francia dice, muy bien, porque tengo una frontera ahí y me viene muy bien. Con lo cual, a partir de ese momento, el hijo de Juan II, Carlos V, va a ser ya a la vez duque de Normandía y Delfín de Viennois, es decir, como si fuera duque de Cornualles y príncipe de Gales. Pero mientras que en Inglaterra se mantuvieron esas 2 denominaciones hasta el día de hoy, en Francia el ducado de Normandía se va a entregar a hijos menores y todos sabemos que el hijo del rey de Francia era el Delfín. Yo creo que es el caso más conocido de un título. Ahora bien, en toda la Edad Media ningún delfín gobernó el delfinado, que era la idea, sino que solo uno tuvo capacidad de gobierno porque era mayor, tal, no sé qué, y gobernó el delfinado. Pero el resto era un control directo de la corona, es decir, no había una autonomía para ese territorio, eran unas rentas y eran un título. Bueno, pues esto es lo que tenemos a mediados del siglo XIV en Francia y en Inglaterra. Y en España vamos a ver cómo mirando a Francia y Inglaterra vamos a crear nuestra propia institucionalización del heredero. Bueno, pongo antes la heráldica, que siempre queda bonito para tener una imagen dentro de todas, que son letras, pues aquí pues pongo una. Todos conocemos el escudo de los reyes de Inglaterra durante la Guerra de los 100 años, que como dicen que son reyes de Francia, pues obviamente pues ponen Francia e Inglaterra. Bueno, pues el escudo del príncipe de Gales y el duque de Cornualles va a ser desde siempre un lambel de plata de 3 caídas, que es hasta el día de hoy, limpio, sin nada. En Inglaterra todos los hijos de los reyes llevan un lambel de 3 caídas, normalmente de plata, pero cargado. Se va poniendo lo que sea. Y los nietos de 5 caídas. Bueno, en Francia, pues el rey de Francia, aquí lo tenemos, la Francia antigua. Recuerden que en el siglo XV se crea la Francia moderna, donde se quita el sembrado de lis y se colocan 3, nada más. Bueno, pues aquí tenemos el escudo de los duques de Normandía, el duque de Normandía y Delfín del Viennois, y ya el del Delfín, que es Francia y el Delfinado. Estos son
las armas que van a tener específicas. Lo pongo también porque la diferencia también entre Inglaterra y Francia y los reinos hispánicos es que, y lo vamos a ver y lo voy a comentar ahora, es que en los reinos hispánicos el heredero tiene las mismas armas que el rey, por unas cosas que luego comentaré. Mientras que en Francia e Inglaterra se quiere especificar, diferenciar con unas armas al heredero del rey. Bueno, los reinos hispánicos, lo que he dicho del cargo de procurador general, que está adscrito por costumbre al heredero, pero ya en las Cortes de Calatayud de 1366 se promulga un fuero, no voy a decir aquí las cosas y tal, pero inmediatamente que el primogénito cumpla 14 años y jure ante las Cortes, inmediatamente se hace cargo de ese procurador, de esa procuración general, luego gobernación general. Con lo cual es, como ven, una cosa automática de ley. Si tú eres el heredero y tienes 14 años, juras, como ahora, en vez de 18, 14, juras y te doy un cargo. No como ahora, que la diferencia entre ayer y hoy de la princesa de Asturias es simplemente que es mayor de edad. Pero no tiene un cargo específico en eso. Por eso, esa gobernación general va a dar al heredero de la corona de Aragón mucho poder y cierta cantidad de dinero. Tampoco, porque los reyes aragoneses no eran muy ricos, hay que reconocer en esas cosas. Bueno, pero lo más importante es poco después, 1386, Pedro IV. Pedro IV, ya saben, Pedro IV el ceremonioso, era una persona, bueno, que había tenido disturbios con los nobles y, bueno, pues también va a tener un disturbio con su hijo mayor, con Juan, y le va a querer cesar del cargo de gobernador general. ¿Qué hace Juan? Pues lo que hace ahora, ir al defensor del pueblo, en su caso, al defensor que había en Aragón, es decir, ¿cómo es? El justicia de Aragón. Y le pide una iuris firma, que es lo que se pedía en aquella época. Y entonces dice, no, usted no tiene el cargo por el rey, sino que lo tiene por la ley. No ex rege, sino ex lege. Y no le pudo cesar su padre. Como vemos, dos jurisdicciones distintas y paralelas. Y que normalmente el rey y el heredero se llevan bien, pero claro, si se llevan mal, es muy complicado cohabitar, en ese sentido. Pero es muy importante porque nos ha quedado que el heredero tenía unos derechos adquiridos que podía llevar incluso contra su padre. Y esto es, ya digo, muy importante. ¿Qué es lo que digo de la binidad? Todos hemos oído hablar de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos iguales. Eso, como es un dogma de fe, no se puede explicar. Por lo tanto, no me voy a meter en ello. La binidad, lo que decía es, el rey y el heredero somos la misma persona. Por eso, el rey ha muerto, viva el rey. Es decir, no somos una persona, somos una persona jurídica. Siempre hay un rey, siempre hay un heredero. Y se muere uno y se convierte en lo otro. Esa binidad, lo que dice es una persona y un solo cuerpo. Esto ya lo explicó hace muchos años un señor que se llamaba Kantorowicz. Bueno, pues ahí estamos. Esa idea de ser uno es la que va a llevar a decir, bueno, y ahora quiero crear a mi heredero, además de eso, duque de Gerona, no sé qué, no sé cuánto. Dice, tú, que eres el primogénito y eres nuestro sucesor, como eres igual que yo, te voy a dar un territorio que es mío. ¿A qué me refiero a eso? En los reinos medievales hay realengo, que son territorios del rey, y señoríos, que son de la nobleza. Y la mayoría de las ciudades de realengo tenían un privilegio que impedía al rey darlas a la nobleza. ¿Por qué? Porque las ciudades querían ser de realengo. Luego ya sabemos que en cada época pasan las cosas. Y entonces Gerona era del rey. Y cuando la quiso pasar a su hijo, los de Gerona se quejaron. Dijeron, oye, que esto no, porque nosotros tenemos un privilegio. Entonces le responde Pedro IV, no os confundáis. Mi hijo y yo somos la misma persona. Es simplemente que durante el tiempo en que es el heredero, él va a disfrutar de ese título. Pero no dejas de ser realengo, porque el rey y el heredero son la misma persona. Esa es la teoría de la binidad. Ay, me parece que me pasa una. Esto. Bueno, así crean al
infante Juan, duque de Gerona, luego también conde de Cervera, pero en las cartas ordinarias, para que veamos lo que les decía, utiliza su título de primogénito, o primogénito y gobernador general. Que luego, claro, pone una muy larga, pues pone primogénito, gobernador general, duque de Gerona, conde de Cervera, todo lo que queramos. Pero lo importante es ser primogénito. Y eran títulos que no eran transmisibles. Es decir, los tenías en cuanto primogénito. Por tanto, se muere Pedro IV, Juan I se convierte en rey y el ducado de Gerona ha desaparecido. Ahora bien, él dice, bueno, pues lo vuelvo a crear para mi primogénito, con las mismas características, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo crea Juan I con un nuevo título, Delfinado de Gerona. Yo creo que está claro de dónde lo ha copiado. Lo tiene arriba, dice, pues si en Francia hay un delfín, pues yo quiero que en la corona de Aragón haya también un delfín, ¿eh? Y por eso se llamará el Delfinado de Gerona, el Dalfinat. Pero claro, lo hace en conjunto para crear una nueva pirámide institucional en la corona de Aragón. Y es el rey, debajo el delfín, como en Francia, que obviamente un delfín solo hay uno, y en el mismo momento crea un duque nuevo, el duque de Montblanc, es decir, su hermano Martín. Entonces dice, el rey, el delfín, el duque de Montblanc y luego todos los condes. Por tanto, crea una nueva pirámide jerárquica. Y si yo doy a mi hermano el título de duque, mi hijo no va a tener el mismo título de duque, creo el de delfín en ese caso. No tenemos el del documento fundacional del delfinado, ha desaparecido, pero ya tenemos un documento de 20 de enero de 1387 donde ya se llama delfín al heredero. Y justamente sabemos que el ducado de Montblanc se queda el 17 de enero del 87, con lo cual está claro cuál es el motivo y por qué se crea eso. A partir de ahí, todos los herederos de la Casa de Barcelona ya se van a llamar duques de Gerona y condes de Cervera, porque el delfinado desaparece de un día para otro. Ya la próxima vez que se crea ya no se nombra. A partir de ahí el infante don Martín, ya he dicho que fue primero conde de Xérica y luego duque de Montblanc, y se va a convertir en el presunto heredero de su hermano porque todos sus hijos mueren jóvenes. Bueno, pues como no es el hijo, es el hermano, es presunto heredero, pero como presunto heredero nunca tuvo el título de Gerona, nunca tuvo el título de Cervera, nunca tuvo el título de primogénito. Es decir, en principio estaba reservado para el hijo. Tú no tenías ningún hijo, tu heredero presunto es tu hermano, pero nunca se podía saber. Y por tanto, ese ínterin fue sin título. Cuando murió su hijo en 1409, ya sabemos qué ocurre en la corona de Aragón, que no hay un heredero aparente. Pero justo después de morir su hijo en 1409, nombra a Jaime de Urgel, es decir, el varón más cercano a él, procurador general. Con lo cual, todo el mundo daba por hecho que si tú has nombrado a alguien procurador general, que es el título que se daba a los primogénitos, estás diciendo, aun sin decirlo, que es tu heredero. No sabemos qué pasó entre mayo, creo recordar, de 1409 y agosto de 1410, pero en agosto de 1410 cesa Martín a Jaime. Se muere 2 meses después diciendo que mis reinos elijan al que deba ser mi sucesor. Es decir, no dijo él quién debe ser el sucesor. Lo pudo hacer, de hecho se lo pidieron hasta en el lecho de muerte. Díganos usted quién es el sucesor. Pues dice, pues Jaime de Urgel, que le he nombrado gobernador general y no sé qué y no sé cuánto. Y llegamos al compromiso de Caspe, que bueno, eso ya va por otra vía y no me meto. Pero como vemos, en la corona de Aragón hay un título reservado al primogénito que se crea con unos territorios y unas rentas específicas para cada heredero, que siempre tiene que ser el hijo del rey, no el hermano, y que tiene una jurisdicción ordinaria de primogénito. Eso es lo que ocurre en la corona de Aragón. ¿Qué va a pasar en la corona de Castilla? Bueno, en la corona de Castilla también todo esto cambia con los Trastámara. Llegan los Trastámara, Enrique II, ya sabemos, todas las guerras, tal.
Pues el heredero de Enrique II, Juan, va a poder empezar a tener un territorio propio que podría haberse convertido en un principado. Él hereda de su madre Vizcaya y, por tanto, es señor natural de Vizcaya. Si no hubiera habido nada distinto, él podría haber decidido que Vizcaya se convirtiera en ese principado para sus herederos. Pero, por lo que sea, cuando él subió al trono, en 1379, decidió unir Vizcaya a la corona. Es decir, no para el heredero. Él la ha tenido como heredero, él ha sido señor de Vizcaya sin ser rey, pero cuando se convierte el rey, él decide unir la corona, Vizcaya, a la corona. Ahora bien, en 1385 tenemos el documento, dice que para el infante su hijo se le dé Lara y Vizcaya y el ducado de Molina y otros muchos lugares dispersos. Es un principado en ciernes. 1385, en la corona de Aragón ya tenemos el delfinado, él sabe de lo que estamos hablando. Es verdad que esto es un territorio disperso. Lara por un lado, Vizcaya por otro, Molina por otro, son más bien señoríos jurisdiccionales que proporcionan rentas, más que un patrimonio compacto, como puede ser Gales, como puede ser Cornualles, como puede ser el Delfinado, como puede ser Gerona. Pero ya se ve la idea de crearlo, porque al final es la idea de institucionalizar esa figura del heredero, dándole un rango por encima de toda la nobleza del reino. Tratado de Bayona, 1388. Como vemos, las fechas van poco a poco. Es el famoso tratado donde se hace la paz con Juan de Lancaster y el matrimonio con Constanza de Lancaster, de Constanza y Enrique y tal. Y se dice que donaría al infante don Enrique y a Catalina para mantener sus casas bien, la ciudad de Soria y las villas de tal. No es verdad que el Principado de Asturias se cree en el Tratado de Bayona, porque no aparece en ningún sitio. ¿Que es consecuencia del Tratado de Bayona? Sí, pero el texto del Tratado de Bayona no dice para nada la creación del Principado de Asturias. Es verdad que si nos fijamos en las fechas, 20 de julio, 1388, Tratado de Bayona, y la carta de Juan I del 22 de agosto de 1388, que tenemos, dice: hemos recibido vuestra carta tal que nos dices que tu hijo se casa, nuestro sobrino, muy contento con la hija del duque de Lancaster, tal, que se le ha ordenado la casa, haciéndolo príncipe de Asturias, duque de Soria y señor de Molina. Con lo cual, entre el 20 de julio y el 22 de agosto, se dio al príncipe Enrique, el Principado de Asturias, el ducado de Soria y el señorío de Molina, como príncipe. Y el 17 de septiembre, de nuevo una carta de Juan II, donde se lo dice. Dice: oye, que ya me he enterado que te ha dado tu padre el Principado de Asturias, el ducado y el señorío de Molina, de cómo te debes mover con gran placer con la hija del duque de tal. Por tanto, en origen, el Principado de Asturias va con el ducado de Soria y con el señorío de Molina, en este sentido. Aunque lo veamos con detenimiento, pues ahí ya vemos problemas, porque Soria se le dio a su mujer, no a él, con lo cual, bueno, ahí tenemos problemas. Y segundo, cuando se habla de por qué Juan optó por el Principado de Asturias, bueno, se dicen muchas cosas, y muchas cosas sin papeles, que son hipótesis. Pero yo particularmente creo, y bueno, está bastante claro, que es un tema, como ocurrió con Gales y como ocurrió con Normandía, de control del territorio. No tanto de que Asturias fue el origen de los reinos hispánicos, no, es control del territorio. Asturias, o el señor, o el gran señor de Asturias, que era Alfonso de Noreña, conde de Gijón, se había levantado varias veces contra Juan I. Y había sido muy problemático, porque además si se juntaba con los ingleses, como Asturias tiene toda la costa, pues pueden venir por ahí y tal. Entonces lo que decide es: no quiero que haya señores en Asturias. El único señor en Asturias va a ser el obispo
de Oviedo, y el príncipe de Asturias. Y como el príncipe de Asturias normalmente va a ser un niño, pues es el rey el que toma el control directo. Por tanto, la idea del Principado de Asturias es que la corona controle directamente el Principado de Asturias. Y además va a ser un título como el inglés. Es decir, se va a crear en cada reinado y se va a recibir solo cuando el rey lo desee. Es decir, tú puedes tener el título, pero no el señorío. El señorío lo recibes cuando el rey lo decide. Tú eres príncipe de Asturias, pero sin ejercer. El señorío lo recibes cuando tú quieras. Además, toda esa herencia que hemos visto, la de los Lara, lo de los Manuel, todo esto va a terminar en Fernando de Antequera, porque es el otro gran hijo de Juan I y por tanto vamos a ir por ahí. Lo que decíamos de la heráldica, la binidad, que el rey y el heredero sean la misma persona, conlleva que lleven las mismas armas. Es más, cuando don Alfonso de la Cerda se proclama rey y ya se hace la paz y recibe territorios, en uno de los documentos lo que se dice es: y deberá abandonar los cuarterones reales, es decir, el cuartelado real de Castilla y León. Dice, porque solo son del rey y su heredero. Solo lo podía usar el rey y el heredero. Y en la corona de Aragón existe lo mismo. Es verdad que con Jaime I tenemos de su hijo Alfonso, que lo estudió muy bien don Faustino, un escudo con bordura de castillos, pero es una excepción. Luego todo el resto de los herederos van a tener las mismas armas y no va a haber nada de cambio. Por tanto, todo lo que les he dicho está aquí. Creación del Principado de Gales, el Ducado de Normandía, Cornualles, Delfinado, Ducado, Procuración General, Señorío de Lada, Delfinado, tal. Y ya como último, que no me voy a meter, es el Principado de Viana, que es en Navarra, que es muy posterior y muy específico y no tiene continuidad porque prácticamente solo hubo un príncipe de Viana, que fue don Carlos de Viana, como todos conocemos, porque luego todo el jaleo que hubo posteriormente pues ya nos lleva a la Edad Moderna y a la división. Por tanto, no me voy a meter en el Principado de Viana. Vamos a ver qué pasa, por tanto, en el siglo XV, pero ir, bueno, bien de tiempo. Bueno, lo de la binidad. Gonzalo Fernández de Oviedo, que todos los conocen, cuando empieza a hablar de Castilla, dice en Castilla los oficios son el arzobispo de Toledo, el maestre de Santiago, tal. Dice, pero hay dos que son el rey y el príncipe, nacen, y la elección de ellos es en Dios. Es decir, te está diciendo que tanto el rey como el heredero lo son por la gracia de Dios. No te puedo quitar a ti para ponerme a mí, o no puedo cambiar un heredero por otro. No, lo son por la gracia de Dios. Y eso es lo que se tiene claro en el siglo XV. La sucesión es intocable. Hombre, intocable, siempre puedes matar a alguien y que corra el turno, pero que no se puede cambiar per se, sino que son dos personas elegidas por Dios. Y eso es muy importante. A partir de ahí, llegan los Trastámara a la corona de Aragón, y claro, Fernando de Trastámara es castellano. Entonces, cuando llega a la corona de Aragón, dice, bueno, esto del ducado vamos a hacer como en Castilla, principado. Y por tanto, es con Fernando de Trastámara cuando se crea el Principado de Gerona. Jurisdiccionalmente es igual que el ducado, pero con este título de príncipe. Él ya no negoció con Gerona, le dijo, voy a nombrar a mi hijo, y ya está. Los de Gerona podían estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero él lo nombró y a partir de ahí todos las ceremonias que relata Blancas cuando habla de la coronación de los reyes de Aragón, y dice, y el hijo del rey, príncipe de Gerona, va a recibir esto, va a recibir lo otro, en estas características, con lo cual no hay ningún problema en lo del príncipe de Gerona. Y se va a mantener la idea de gobernación general para el primogénito. En este caso, Fernando y Alfonso no tienen ningún problema, trabajaron muy bien juntos y ya está. A partir de aquí, el problema del Principado de Gerona es que Alfonso V no tiene hijos. Bueno, tiene hijos bastardos, pero no tiene hijos que le pudieran suceder en la corona. Y por tanto tiene un hermano menor, que es don Juan, el Juan, rey de Navarra, que se casa con la reina de Navarra, que es duque de Peñafiel en Castilla, pegándose con los infantes aquí, etcétera, etcétera.
y que le va a dar unos territorios dentro de la Corona de Aragón que luego comentaremos en detalle. Por tanto, durante la mayor parte del siglo XV no hay un príncipe de Gerona, porque no hay un heredero previsto, porque Alfonso V, repito, no tiene hijos legales, digamos, tiene Juan II. Y cuando Juan II sube al trono aragonés, su heredero es el príncipe de Viana, el hijo de su primer matrimonio. Y como sabemos que no se llevaban nada bien, y de hecho estaban en guerra, se va a producir lo que se llamó la Gran Rebelión Catalana. ¿Por qué? Porque el príncipe de Viana exigió ser príncipe de Gerona y gobernador general. Tenía derecho, era el primogénito de la corona y tenía más de 14 años. Y Juan II no quería de ninguna manera, pero claro, estaba atado de pies y manos. ¿Qué hace? Pues hace trampas, porque él dice, no, es que lo que dice la ley es que una vez que jure ante las Cortes, dice, no convocó Cortes. No convocó Cortes y no se puede hacer. Los catalanes se cabrean, le mandan una jurisfirma, no sé qué, no sé cuánto, y al final se produce una guerra civil. Y los catalanes consideran que Juan II ha incumplido su constitución, le deponen, luego le deponen, pero eligen como su gobernante al que legalmente, si hubiera jurado, hubiera sido. Y entonces Carlos de Viana se convierte en el gobernante de esa Cataluña enfrentada a Juan II y la Corona de Aragón. De hecho, los catalanes le canonizaron, y es San Carlos de Viana, y está allí y todas estas cosas, ¿no? Porque además, como siempre hay que buscar un malo en la película, dijeron que la segunda esposa de Juan II, Juana Enrique, la madre de Fernando el Católico, le envenenó. Bueno, pues cuando murió Carlos de Viana, se declararon independientes los catalanes y eligieron rey propio, 3 reyes propios, es decir, primero Pedro de Portugal, luego Renato de Anjou, etc. Entonces, y estuvieron en guerra durante un montón de años. Luego al final perdieron y ya está. Pero hubo ese problema que decíamos. A partir de ahí, cuando Juan II se le muere el príncipe de Viana, todo lo que le negó al príncipe de Viana se lo dio a Fernando el Católico, que tenía 12, 13, 14 años, tal. Le nombra príncipe de Viana, le da tierras en Sicilia, todo, porque además pues, se llevaban muy bien entre los dos. Por tanto, Fernando el Católico será príncipe de Gerona, aunque nunca se emitió el privilegio general de ese señorío. Y ahora aquí quiero decir una cosa. Los segundogénitos de la Corona de Aragón hemos visto que tenían el título de Duque de Montblanc. Lo tuvo Martín I, antes de acceder al trono, lo tuvo Juan II, mientras su hermano Alfonso era rey, y lo tuvo Fernando el Católico, mientras su hermano Carlos estaba por delante, es decir, siendo los números 2. Y lo mismo ocurre con el señorío de Balaguer. Lo tuvo Juan II siendo el número 2 y lo tuvo Fernando el Católico siendo número 2. Y ahí lo pongo, título de Fernando, infante de Aragón y Sicilia, duque de Montblanc y Noto, conde de Ribagorza y Augusta, señor de Balaguer y Piazza Caltagirone. Son títulos en la corona peninsular y títulos en Sicilia, que daban mucho dinero. Bueno, pues lo que quiero dejar claro es que estos títulos en la Edad Media nunca estuvieron adscritos al primogénito, que son de segundogénitos que terminan siendo reyes, y como eran patrimonio privado como segundogénitos, pues como reyes lo tienen. Pero así como el Principado de Asturias, o en este caso el Principado de Gerona, estaba adscrito al primogénito, el Ducado de Montblanc, el Condado de Cervera, el señorío de Balaguer, no. Es decir, y luego lo veremos con el Príncipe Juan, que si hoy día, bueno, no me quiero meter en hoy día, pero si Fernando el Católico hubiera tenido 2 hijos, Juan y otro, pues al segundo probablemente le hubieran nombrado Duque de Montblanc y señor de Balaguer. Solo en este caso. Luego ya seguimos con lo caso. Bueno, Principado de Asturias. El primer titular, el futuro Enrique III, que está 2 días, porque enseguida se muere su padre y tiene que ser rey. Y como tiene hijos muy pequeños, pues no van a acceder al Principado de Asturias como tal. Por tanto, es un simple título honorífico.
¿Qué ocurre con Juan II? Que Juan II sí tiene un hijo mayor, que es el príncipe Enrique, futuro Enrique IV, que también sabemos que va a haber problemas entre ellos, y en uno de esos problemas el príncipe le exige a su padre que le entregue el Principado de Asturias. Y como Juan II es débil en ese sentido políticamente, le entrega la jurisdicción. Es decir, el primer príncipe de Asturias que actuó de forma jurisdiccional y mandando en el Principado de Asturias fue el futuro Enrique IV. Es verdad que todas sus hermanas, sus tías, sus abuelas, todas las que estuvieron, las fueron jurando en las Cortes como princesas de Asturias, como príncipe de Asturias, sí, pero título meramente honorífico, sin jurisdicción. Y entonces, al final, dice, hasta la muerte del rey, que tenga, como vemos, todos esos territorios, además del territorio del Principado de Asturias. Es decir, él tenía el Principado de Asturias como heredero, pero como quería dinero y poder, pues le dio también un montón de territorios. Obviamente, ¿cómo firma yo el príncipe? Igual que era yo el rey el que firmaba Juan II, pues él firmaba yo el príncipe. ¿Por qué? Porque en Castilla no hay más que un príncipe. No tienes que decir duque de o conde de o no sé qué. Príncipe solo hay uno. Por lo tanto, firmas yo el príncipe. Aquí es el documento, el de entrega del Principado, en 1444. Mando que todas las ciudades y villas y lugares de Asturias fueran mayorazgo para los príncipes de Castilla y León. Antes no se había dicho nada porque no había habido esos problemas, pero ya con Enrique IV, tal. Pero le da todo, pero que quede muy claro, no los puedes enajenar porque son míos, los tienes tú porque tú y yo somos iguales, por tanto no puedes enajenar, no puedes decir, pues como este me ha servido muy bien, el Marqués de Villena, le voy a dar Gijón. No tienes capacidad para ello, no puedes enajenar. Y lo tienes en tanto en cuanto eres el heredero. Cuando mueras, a la corona. Otra vez. Bueno, pues esto fue en Tordesillas en 1444. De nuevo hablamos de la vinidad. Cuando le dio Cáceres, y Cáceres se quejó, dice, oye, que Cáceres es realengo, no me des. Y dice, es habido repotado por una persona con él. Es decir, somos la misma persona. Yo creo que todo esto, ya sé que a veces lo repito demasiado, pero es que para mí creo que es muy importante decirlo. Y para que vean las rentas que tenía el príncipe Enrique, vemos que Asturias, bueno, 1.640.000, sí, pero Medina del Campo mucho más y mucho más muchos otros sitios. Es decir, que dicen, no, príncipe de Asturias, no, el dinero sale de otros muchos sitios. Y ahí está también Jaén. A veces se dice, se ha creado el Principado de Jaén. No, el Principado de Jaén nunca existió, es una cosa que aparece en algún documento suelto, pero es que, claro, se le dio en señorío prácticamente la totalidad del antiguo reino de Jaén. Pero claro, no se va a llamar reino porque rey solo hay uno. Entonces se habló del Principado de Jaén, pero nunca existió ni nunca hay que darle mayor importancia en este sentido. Bueno, los disturbios civiles con Enrique IV. Todos sabemos cómo pasa con Enrique IV, que tiene una hija que puede no ser su hija, que tiene un medio hermano que le casan con la hija, pero que le hacen rey contra él, etcétera, etcétera. Bueno, el jaleo. Reconoce a su hermano Alfonso como heredero y le da muchos lugares de señorío, pero no el gobierno del Principado, aunque él intenta tomarlo a través de sus aliados señoriales. Pero como además enseguida le van a proclamar rey, pues no hay ningún problema. ¿Qué utiliza el Alfonso? Pues por la gracia de Dios, príncipe de Castilla y de León. Príncipe de Castilla y de León. Vamos a ver cómo, junto al título de príncipe de Asturias, vemos al final de la Edad Media y al principio de la Edad Moderna que se usa también el título de príncipe de Castilla y de León o simplemente príncipe de Castilla. Porque además es algo que se entiende muy bien, sobre todo fuera. Porque al fin y al cabo Asturias puede saber lo que es o no lo que es, pero dice, soy el príncipe de Castilla, es decir, el heredero de Castilla. Mientras que su hermano era don Enrique, príncipe de Asturias, hijo primogénito y heredero, tal. Bueno, Toros de Guisando. Teóricamente le da el Principado de Asturias y muchísimos otros lugares. Pero al final, muchas de estas donaciones no se ejecutaron, porque ya saben que en 1469 la princesa Isabel se casa con Fernando y Enrique alega que eso rompe el pacto de los Toros de Guisando y que no le voy a dar nada. Pues bueno, ¿cómo se titula Isabel? Por la gracia de Dios, princesa legítima heredera y sucesora de los reinos de Castilla y de León. O
por la princesa de Asturias, legítima heredera y sucesora de los reinos de Castilla y León, reina de Sicilia por su marido y princesa de Aragón también por su marido. Es decir, se están utilizando los títulos indistintamente de príncipe de Asturias y princesa de Castilla. En ningún caso tiene que ver con la jurisdicción o no, porque la jurisdicción está en discusión, porque al fin y al cabo, si la jurisdicción es el rey y el rey la tiene que entregar al heredero, si no la entrega y tú la usurpas, pues ya tenemos otra vez los conflictos, ¿eh? Este es el problema del final de las guerras civiles. Acabadas las guerras civiles, casados Isabel y Fernando, tenemos el perfecto matrimonio de los reyes católicos y el perfecto heredero, que es don Juan. Si no se hubiera muerto, pues todo muy bien, pero se murió. Aquí, y con fechas, en 1493 recibe Montblanc y Balaguer como herencia privada de su padre. Se los entrega porque sí, sin ninguna cuestión relacionada con la primogenitura. Luego recibe también el título de príncipe de Gerona, sin jurisdicción territorial, simple título honorífico. A partir de ahí encontramos las titulaciones: príncipe de Asturias y Gerona, duque de Montblanc y señor de Balaguer, o duque, príncipe de tal, nuestro muy caro y muy amado hijo, primogénito y gobernador general en los reinos y tierras nuestras de Aragón, Sicilia y eso. Ahí sí, porque primogénito y gobernador general era por ley una vez que cumpliera los 14 años, con lo cual no había ninguna duda. ¿Qué van a hacer? Pues a partir de 1493 le van a entregar mucho dinero, pero ya no tanto en señoríos, sino por presupuesto, digamos, por la casa del rey. Es decir, toma, 10 millones, 11 millones, 12 millones. Pero también los reyes católicos decidieron que era interesante que él aprendiera a gobernar. Y se le va a crear una corte propia en Almazán y con muchos territorios y señoríos, que ya pongo aquí, un montón, casi 21 millones de maravedís lo era. Se le entrega la jurisdicción del Principado de Asturias. Y, aunque es muy poco tiempo, parece que el príncipe sí ejerció esa jurisdicción en el Principado de Asturias. Es decir, ellos tenían, era su único hijo, su heredero, pensaban que así podría aprender a gobernar, pero fíjense que es un aprendizaje castellano. No estamos hablando de la Corona de Aragón. En la Corona de Aragón, el título de príncipe de Gerona es simplemente honorífico, no se le da más gobernación que la gobernación ordinaria, pero como está en Castilla, él no puede ejercer la gobernación directamente, la tiene que ejercer a través de lo que se llama regentes, fuera de la Corona de Aragón. Bueno, una vez muerto Juan, se acabó todo. ¿Por qué? Porque claro, luego tenemos los príncipes de transición. Isabel, la hija mayor de los reyes católicos, que ya es reina de Portugal. Es verdad que obviamente es princesa de Asturias, de Gerona, de Sicilia, de lo que queramos, pero sin ningún tipo de jurisdicción. Luego Felipe y Juana, príncipes también, pero desde luego, claro, los reyes católicos no pensaban en ningún momento darles nada de jurisdicción a ninguno de los dos, porque no se sabía por dónde iban a ir las cosas. Por tanto, que les daban una renta, sí, pero rentas directas, es decir, pues para la casa, para los servidores, para no sé qué, 10 millones de maravedís, 15 millones de maravedís, pero nada de jurisdicción. Y ya terminamos y llegamos a la época moderna, yo creo que he cumplido más o menos el tiempo, y es el jaleo de los inicios del siglo XVI. 1504, muere la reina Isabel. Se convierte en reina Juana, con Felipe como esposo, que muere en 1506, y Carlos como heredero jurado. Pero Carlos no vive aquí, vive en los Países Bajos. Bueno, pues Maximiliano, ahí he puesto mal la fecha, Maximiliano, una vez muerto Felipe, va a pedir para Carlos que le entreguen la jurisdicción del Principado de Asturias, porque era el príncipe de Asturias. Nadie lo podía negar, estaba jurado y tal. Y Fernando el Católico le dijo que nada, que según la costumbre castellana, eso lo entregaba el rey cuando quería, que se podía titular príncipe de Asturias, pero que la jurisdicción la entregaba el rey cuando quería, y teniendo el niño 6 años y viviendo en los Países Bajos, de ninguna manera.
Y vamos a dar un salto, porque es muy interesante que los Borbones, en general la Casa Real de Francia, no sé si han oído ustedes lo que es un apanage. Apanage. En Francia, a todos los hijos menores de los reyes se les daba un territorio de gobierno y de rentas. Por ejemplo, el Ducado de Anjou, el Ducado de Normandía, no sé qué, que era en tanto en cuanto eran príncipes de la Casa Real. Si luego no tenían sucesión, el apanage volvía a la corona. Bueno, pues claro, cuando llegan los Borbones, ellos entienden que el Principado de Asturias es un apanage. Y entonces dicen que se entregue al príncipe Luis, que sea considerado un mayorazgo, que tal, que tal, que tal. Entonces el Consejo de Castilla hace una consulta interesantísima, que yo publiqué en mi tesis doctoral, donde cuentan toda la historia del Principado, cuentan los disturbios de la época de Enrique IV y dicen: Asturias no es un mayorazgo, en el sentido estricto, con leyes de sucesión de mayorazgo, ya que los reyes siempre fueron los propietarios. Lo que se entrega, en algún caso y solo por decisión de los reyes, es la jurisdicción en tanto en cuanto heredero. Y por tanto tú no la puedes reclamar como en los mayorazgos, que es automático. Un señor se muere y hay un heredero, y por tanto tú reclamas por ley y tal. Con lo cual dejan claro desde el principio lo que decíamos, que no se desgajaba de la corona, sino que se entregaba a los herederos por algo concreto, el título, las rentas, la jurisdicción, en casos concretos, pero que nunca podía aplicársele las reglas generales de un mayorazgo castellano. Y por eso al príncipe Luis no es obligatorio entregarle el Principado de Asturias. Es decir, tiene el título y está jurado, pero no hay que entregarle la jurisdicción. Dice, eso es cosa de su majestad. Y ningún rey borbónico lo hizo, porque se entendió que esto tenía que ser así. Y lo mismo va a ocurrir con la heráldica. Aunque las dinastías extranjeras, tanto los Austrias como los Borbones, vienen con una heráldica propia del heredero, el propio Carlos V va a tener unas armas como duque de Luxemburgo, como heredero de su padre, y el duque de Anjou va a tener unas armas específicas como príncipe francés antes de venir como Felipe V, digamos que en Castilla se les convence de que el heredero tiene las mismas armas que el rey, y por tanto, durante toda la época de los Austrias, durante toda la época de los Borbones, hasta el año 1931, el heredero no va a tener armas distintivas. Es verdad que de forma puntual, en la época de los Austrias, vamos a encontrar, contado con los dedos de la mano, alguna diferenciación, Felipe II en una armadura, Felipe IV también un tapiz, pero no es algo que se tenga asumido. ¿Por qué? Por esta idea castellana. Por eso, cuando don Juan Carlos pensó que su hijo debería tener armas, claro, no se podía mirar hacia atrás en España, había que mirar fuera. Es verdad que se miró hacia atrás en España, las personas que lo hicieron dijeron, hombre, es que hay un precedente de tal, de no sé qué, no sé cuánto, y al final se crearon estas nuevas armas, pero estas nuevas armas son del siglo XX. El príncipe de Asturias nunca tuvo armas propias, tuvo las armas de los reyes. Ahí, se ha pasado. Por tanto, ya para terminar, ¿qué ha ocurrido entre el siglo XII y el siglo XV? Que se ha intentado fortalecer la figura del rey y del heredero, porque la monarquía necesitaba esa transición sin problemas, ese heredero que pudiera primero aprender y segundo tener unas rentas, tener unas cosas, gobernar casi con su padre, hacer esas cosas, tal. Es verdad que eso hace a la monarquía más fuerte, pero también, y lo dicen los textos, dice, cualquier disensión entre el rey y el heredero crea muchos problemas. ¿Qué ocurre al llegar a la Edad Moderna? Pues al llegar a la Edad Moderna empieza a aparecer no exactamente la monarquía absolutista, entiéndanme, que al final en el 16 y el 17 se crean unos tratados donde el rey, acuérdense, Luis XIV, el Estado soy yo, nada más que yo y yo soy todo. Pues
que el príncipe no pudiera ser un contrapoder del rey. Y entonces, a partir del siglo XVI, y en general en todas las monarquías de la Europa occidental que tenían esta institucionalización del heredero, lo que se decide es, sí, darle todos los títulos, todos los privilegios, todo el dinero, pero nada más. Es decir, que se dedique a cazar, que se dedique a bailar y que se dedique a esperar. No tienen ningún tipo de cargo, ningún tipo de responsabilidad concreta, nada. Porque los reyes deciden que no se puede hacer ese contrapoder, que de hecho se hace, porque un heredero crea siempre una pequeña corte alrededor. Y claro, cuando muere el padre, todo lo de la corte del heredero, y pensemos en los Austrias, se muere Felipe II, entra Felipe III, ¡hala!, el duque de Lerma, ¡pam! Se muere Felipe III, entra Felipe IV, y conde duque de Olivares, ¡pum! Pero no institucionalizado, con lo cual, ya termino, Asturias y Gerona quedan vacíos de contenido. Aparecen ahí, como se usan, pero muchas veces dejan de usarse por el título de príncipe de España. ¿Por qué? Porque ya están unidas las coronas, las tres coronas, digamos, Castilla y Aragón, Aragón y Navarra, y fuera de España, eso se entiende que es España, jurídicamente todavía no lo es, pero ya Carlos V, antes de ser rey, utiliza ese título. Cuando él se convierte en rey, su heredero, que es su hermano Fernando, utiliza el título de príncipe de las Españas. Cuando Felipe II se convierte en regente, utiliza el título de príncipe de las Españas. Cuando lo vemos en su sello como rey de Inglaterra, aparece como príncipe de las Españas, para entendernos, fuera. Pero es verdad que solo es durante ese periodo primero. A partir de ahí, cuando ya no se tiene esa proyección exterior, pues cada vez que aparece un príncipe, pues se le jura como príncipe de Asturias y Gerona, se le trata como tal, pero nada más. A partir de ahí, no hay ningún papel relevante del heredero. Es decir, el heredero llega en el siglo XV a su cénit institucional, con señoríos jurisdiccionales, con administración ordinaria propia, con rentas propias, con capacidad de maniobra política, a veces junto al rey y a veces enfrente del rey, y al llegar al siglo XVI todo desaparece y se convierten simplemente en títulos honoríficos que, como digo, es a la espera. ¿Se debería cambiar? ¿Se debería pensar en algo ya dando un salto de 500 años a día de hoy? Digo, yo creo que, vamos, se lleva hablando 40 años de hacer una ley de la corona, que no se termina de hacer, pero yo creo que habría que mirar las monarquías de alrededor de nuestro entorno, porque en la mayoría de ellas sí se reserva algunos actos institucionales al heredero. Y creo que eso simplemente ser rey a la espera, o date un paseo por todas las provincias de España para que te conozcan, como le dijo Franco al entonces príncipe Juan Carlos, dice, viaja y que te conozcan. Pues hombre, yo creo que todo oficio se aprende como aprendiz al lado del que está, pero también creo que se debe dar algún margen institucional al heredero, pero eso, obviamente, no soy yo quien lo debe decir. En cualquier caso, yo les he contado lo que ocurrió en la Edad Media, cómo llegó y desapareció. Espero no haberles aburrido. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, José María. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues tenemos unos minutos. Es muy fácil. Para ti es muy fácil. Bueno, he tenido a Chema de profesor en la facultad, en la carrera de Historia, y siempre me ha fascinado oírle y sigo. Lo que he sacado más en conclusión de esta noche es que quiero leer tu tesis. Está colgada en la web, porque todas las de la Complutense están colgadas, con lo cual... Vale, pues te leeré. Entonces, no, una pregunta. El rey don Juan Carlos, cuando le designó heredero o sucesor al trono Franco, él no usaba el título de príncipe de Asturias porque obviamente tenía que reconocer a don Juan.
Entonces usaba el título de príncipes de España. ¿Eso ya estaba creado, el título de príncipe de España? Se creó o lo creó él. Ad hoc. Lo creó Franco para él. Sí, lo creó Franco para él, viendo los precedentes. Es decir, Felipe II se llamó príncipe de España. Tampoco Bueno, era una ya, cosa pero... que se creara de la nada. Es decir, miraron para atrás. Fijémonos en la boda del rey. En la boda del rey va vestido de uniforme y lleva aquí la placa de príncipe de Asturias, que no sé por qué no la lleva la infanta, a la princesa Leonor. Durante la época de Isabel II se creó una placa específica de los príncipes de Asturias que los asturianos teóricamente se lo regalaban y lo llevaban. Y don Juan Carlos se ve perfectamente en la Cruz de la Victoria en forma de placa y se ve cómo la lleva el día de su boda. ¿Qué ocurre? Que él, como príncipe de Asturias, era el heredero de la dinastía tradicional, donde su padre, don Juan, era el rey, o el jefe de la Casa Real, como queramos decirlo, si no queremos utilizar el título de rey. ¿Qué ocurre cuando se cambia la legitimidad? Tú eres príncipe de Asturias si aceptas la legitimidad de la monarquía tradicional. Si aceptas la legitimidad del régimen del 18 de julio, o como queramos llamarle, pues es otra legitimidad. Te conviertes en otra cosa. Entonces, don Juan le pidió que devolviera la placa, porque obviamente ya no era el príncipe de Asturias. Franco, cuando le creó sucesor a título de rey, había que darle un título. Y obviamente, si España se llamaba, o era, el Reino de España, pues, ¿cómo ibas a llamarte? Príncipe de España. No iban a buscar una cosa rara que recordara la antigüedad, porque además hay que recordar que muchas personas del régimen tenían a la monarquía del 31 como culpable de muchas cosas que habían ocurrido. Esto todo entre comillas, quiero decir, hay gente que no querían de ninguna manera volver a aquella monarquía que llevó a lo que llevó. Por tanto, si había que crear una legitimidad nueva, había que crear unos títulos nuevos. Y el título nuevo fue el de príncipe de España. Y yo defiendo una cosa que yo creo que es así, pero bueno. Cuando don Juan Carlos sube al trono, la legitimidad que hay es la que hay. Y por tanto, don Felipe, entre 1975 y su nombramiento oficial como príncipe de Asturias, su título era el de príncipe de España. Nosotros tenemos el nombramiento de don Felipe como príncipe de Asturias, porque es increíble, pero se hizo un decreto ley para hacerlo, cuando no hacía falta. No hacía falta hacerlo. Pero lo tenemos, Manolo, lo tenemos. Está con fecha. Pero espera, que termino. Y, obviamente, antes de estar ese título con fecha, ¿qué título tenía don Felipe? Pues el de la legitimidad de ese momento, y la legitimidad de ese momento era príncipe de España. Cuando se cambió la legitimidad, se volvió a la legitimidad tradicional de príncipe de Asturias, Jerónimo de Viana y todo lo demás. A partir de ahí desapareció oficialmente el título de príncipe de España. Que otra cosa es que en algunos lugares de fuera se le llame príncipe de España. Porque si el rey es el de España, pues príncipe de España. Vale, gracias. Y ahora Manolo va... Bueno, estas son arenas movedizas. Entramos en un tema muy complicado Arena movediza. y que hay además pues muchos matices, como en todo. Pero yo creo que independientemente de la legitimidad, si es a partir de un momento o de otro, creo que a partir del momento en que don Juan abdica todos sus derechos y todas sus, digamos, la legitimidad histórica de la Casa Real en el rey Juan Carlos, a partir de ese momento ya no hay dos legitimidades. Hay la histórica, y es la que recibe don Juan Carlos, y es la que transmite. Pero tú sabes perfectamente qué fecha es eso, 1977. Sí, claro. Pues entre el 75 y el 77, ¿cuál es el título de príncipe Felipe? Bueno, ese es el periodo de discusión. Hay quien no admite, o sea, hay quien reconoce a don Juan como legítimo rey. De hecho, está enterrado en el Escorial, en el Panteón de Reyes. Y hay quien no le reconoce y le reconoce la legitimidad de Franco.
Esa es una discusión que no la vamos a resolver aquí, ni mucho menos, claro. No, pero hay que ponerlo encima de la mesa. Pero lo que sí es cierto es que la legitimidad a partir de la abdicación de don Juan, solo hay una. Claro, pero si el problema es que aunque haya solo una semana, tú dices, en esta semana, ¿cuál era el título oficial del príncipe Felipe? Pues el título oficial del príncipe Felipe... En aquel momento el príncipe Felipe era un niño de 7 años y no tenía ningún título. Claro, bueno, el príncipe, o no lo usaba. El príncipe Felipe, mejor o no lo usaba. Para no tener problemas, el príncipe Felipe. Pero bueno, es un tema, como ven, complejo y que bueno... Ahí... ¿Alguna cuestión más? Esperamos, yo quería preguntas medievales, no de hoy. Pregunta medieval. Felicitaciones por la extraordinaria conferencia. Muchísimas gracias. Yo me presento, soy Alonso Jaramillo, hermano aquí del doctor Mario, que me invitó. Muy honrado en estar aquí con don Manolo y todos estos, con el capitán Fernando. Bueno, es una inquietud teológica. Tú eres sacerdos profetorum et rex. Tú eres sacerdote, profeta y rey, le dice el sacerdote en el momento del sacramento del bautismo. La pregunta es, ¿será que esa unción de los reyes es un sacramento o es un sacramental? Vamos a ver. Sí. No, vamos a ver, los sacramentos son los que son. Los sacramentos son los que son. Ahora bien, y eso está dicho, y ya digo, desde Samuel, cuando unge a David. Lo que hace la unción, en teoría, es conferir un ministerio al rey. Porque aquí hay que ir a San Agustín. San Agustín, cuando habla de los gobernantes, dice, los gobernantes no es que sean buenos, malos o lo que sea. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad del gobierno? Y es llevar al pueblo de Dios a la salvación. Y eso lo tiene que hacer su rey. Y para hacerlo su rey, digamos en ese momento, su gobernante, como queramos llamar, se le tiene que dar ese ministerio sacerdotal. Ya el detalle de la gradación, pues es complicado. Porque ahí estamos en la lucha de poderes, entre el papado y el imperio. Carlomagno se veía a sí mismo como Moisés, por encima. Es decir, a partir de a mí, otros. Claro, no, pero el modelo era Moisés. Es decir, yo he recibido de Dios, igual que Moisés recibió un encargo, de guiar a mi pueblo, y los sacerdotes, es decir, su hermano Aarón y los siguientes, están por debajo de mí. Pero claro, eso solo lo escribió a Carlomagno. Sus hijos, los nietos, no sé qué, ya los papas dijeron, tú eres pecador, yo soy el que ato y desato, yo estoy por encima de ti. Y ya sabemos todos los problemas que hay. Por tanto, a partir de ese determinado momento ya no había una lucha de por quién está por encima, porque eso ya era una locura, sino que, como el cristianismo también reconoce desde el primer momento, dice, el poder viene de Dios. Es decir, los cristianos no se levantaban contra los emperadores romanos, aunque les mataran a todos, porque si ellos estaban en el poder era porque Dios quería que estuvieran en el poder. Con lo cual, los cristianos durante los primeros siglos aceptaban, da igual que fuera el emperador romano, el rey de los persas, lo que sea. Tú vives en esa sociedad, yo soy cristiano, tú eres el que mandas y yo no me voy a levantar contra ti. Y si crees que yo no cumplo la ley, me matas, es decir, los mártires. Pero sí, ya cuando la Iglesia Católica en la Edad Media se conforma como algo impensable, o sea, que domina toda la sociedad, el rey tiene que estar muy por encima del resto de la sociedad. Y por eso recibe esa especie de unción unos y otros que no la reciben y que no les hace falta, porque ya dicen ellos, el rey de Castilla, no, yo soy rey por la gracia de Dios directamente. No necesito coronarme, no necesito ungirme, no necesito nada, no. Si yo soy rey y tengo hijos y nietos y bisnietos es porque Dios quiere. Por tanto, no necesito ese extra. Un extra que sí se ha mantenido y se mantuvo en Francia e Inglaterra ligado a lo que se llamó
lo que llamaba Marc Bloch el milagro real. Y esto ocurre en Francia, escuchen, hasta 1830. Después de cada unción regia, y no se sabe si es algo psicológico o verdadero, el rey imponía las manos a los enfermos y los curaba. Los curaba. Es verdad que no todo, había lo que se llamaba la enfermedad del rey, que se llamaban las escrófulas. Entonces, el rey, después de la coronación, ya digo que puede ser una cosa psicológica o como queramos, pero en Francia eso se hizo hasta 1830, la última coronación del antiguo régimen, de Carlos X. Y el rey impone las manos y cura. Por tanto, es una idea de este señor es el linaje real. Le hemos ungido, ha recibido el ministerio, y por ese ministerio, igual que un sacerdote puede expulsar demonios o no sé qué, no sé cuánto, gracias a eso, el rey se convierte en ese guía y en el sanador del pueblo. Sí, 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 pero ya no imponen las manos. No, que bueno, no me consta, por el tiempo que ha pasado y como también nos apetece charlar tomando un vino, seguimos con este debate allí. Muchas gracias.